Bien. Recording in progress. Bien. Como les dije, recién recuerden que estoy grabando, para subir. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ¿en qué consistió esto de la doctrina Monroe y la política y su política del garrote? ¿Alguien me puede decir? Ok. Goodbye. Una política más estricta, o sea, ¿Fue cuando entró Teodoro o algo así? Theodore Roosevelt, sí, Teodoro, entró. Profe, tengo una pregunta. ¿Tiene Cuando que vos ver con la decías doctrina que del era como una garrote? vuelta de tuerca. Sí. Sí, empecé de vuelta. Cuando vos decías que era como una vuelta de tuerca a la doctrina Monroe, ¿qué significará? ¿Que era como una mejorada a la doctrina, la política del garrote? Mirá, no tengo, te voy a decir la verdad, no, trato de no utilizar esa palabra porque es como una suerte de valoración. Yo digo que es como una suerte, digamos, es una alternativa a lo que se venía haciendo. Para mí, desde mi punto de vista, es una profundización más agresiva de lo que venía siendo la doctrina Monroe. Sí, la doctrina Monroe. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que Estados Unidos tenía una lógica, no quiere decir que no intervenía militarmente. Estados Unidos vino interviniendo militarmente y vimos el caso cubano. ¿Está? Es decir, eso es un ejemplo de intervención militar. Ya lo había hecho en varias regiones de Latinoamérica, estas intervenciones militares. Pero había otro propósito por medio, había como una suerte de dejar de lado a los países europeos y como facilitar o favorecer esta suerte de no injerencia de los países europeos o sacárselos de encima. Cosa que en realidad no terminó pasando, porque no nos olvidemos que todavía hay colonias europeas hasta el día de hoy en América. ¿Está? Deme un segundito. A ver. Sí, ya está para repartir. Ahí estamos. Fíjense, la mayor colonia que tiene, por ejemplo, América, ¿cuál es? ¿Cuál es la mayor colonia que tiene? Canadá, ya que la China. Canadá es colonia inglesa. Está bien, es un país que tiene su alto nivel de independencia, tiene su propio ejército, sus propias leyes, su propia economía, su propia moneda, su propia. Sí, fantástico. Pero no deja de ser lo que es. Es una colonia inglesa, ¿está? Con un alto nivel de independencia. Sí, fantástico. Pero lo que es. A ver, las Guyanas, acá, las Guyanas son, de hecho acá lo dice bien grandota, Guyana francesa. No sé quién más quieren que les diga. O sea, son colonias, ¿se entiende? O por ejemplo, esto lo que son las famosas Antillas o anteislas, todas estas que están acá, las Antillas, son colonias. ¿Y colonia qué? Y colonia francesa, colonia holandesa, bueno, lo que sea. Pero no dejan de ser lo que son colonias. Entonces, a ver, no es que realmente, literalmente, se logró sacar o eliminar a toda la presencia europea acá en el continente americano. No lo hicieron, pero estuvo bastante bien, a pesar de todo. ¿Estamos? Bien. Y dicho sea de paso, ¿cuál es la colonia que deberíamos nosotros mencionar que más nos afecta a los argentinos? No sé. Canadá no creo porque no tenemos contacto con Canadá. ¿O sí? Salvo que viajen a Canadá.
Pero no, Canadá está acá. ¿No era lo de las islas? A ver, Abril con B corta. ¿Qué isla? Hay muchas islas en el mundo. Las Malvinas. Ah, las Malvinas. Muy bien, Abril con B corta. Impresionante. Sí, sí, de hecho nos vamos acá. En realidad, obviamente acá dice Islas Malvinas, con todos sus respectivos nombres en español. Pero si nos vamos a la versión inglesa, acá no es ni cerca va a decir Islas Malvinas, dice The Falklands. Y obviamente con todos los nombres en inglés. Porque las Malvinas, lamento, sinceramente lamento mucho, pero las Malvinas están bajo control inglés. ¿Tá? Entonces, y es otra colonia acá en América. Lo mismo que con las Georgias y Sandwich del Sur. ¿Tá? Ahora no las ubico las Sandwich, están por acá. Si no me equivoco, son estas, me parece. No. Son un... Ah, acá está, la famosa Sandwich. Está estas islas también, que son reclamadas por la Argentina. Pero bueno, nada, son lo que hay. La realidad es esa, está que acá en América, gran parte de América ha sido, se barrió a la presencia europea, pero no se terminó de barrer completamente. Y la doctrina Monroe, una vez logrado ese objetivo, se dio como esta suerte de vuelta de tuerca, que yo siempre les digo, que acá lo que me preguntaba Vitilón, si es como una mejora. No, yo digo que es un cambio en la política, en la cual acá ya pasó la etapa de formación de los estados, ya pasó esta etapa de consolidación de sus economías, y para el 1900 empezamos a tener otro tipo de problemas. ¿Cuál es el problema que se empieza a tener a partir del 1900? Y que las economías latinoamericanas, propiamente dicho, no eran muy ordenadas, no eran económicamente viables. ¿Pero por qué no eran económicamente viables? Por una realidad, ¿cuál? Y de que no eran ordenadas económicamente. Ese era el problema que tenían en aquel periodo. Es decir, que económicamente no, a ver, el problema que tenían es que gastaban más de lo que realmente recaudaban. En consecuencia, al gastar más de lo que realmente recaudaban, el problema que se enfrentaban la mayoría de las economías latinoamericanas era de que no podían hacer frente a las deudas externas que habían contraído para poder hacer su infraestructura productiva. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo habían logrado hacer los diferentes países esta infraestructura productiva? ¿Qué habían empleado? Y los empréstitos de Europa. Claro, estos empréstitos o estos créditos, ¿no? Habían llegado acá a los diferentes países latinoamericanos y para hacer puentes, caminos, vías férreas, puertos, telégrafos, bancos, bueno, etcétera, modernización de ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí me siguen. Bueno, fantástico. Todo muy bonito. Llegaron los capitales, hicieron todo lo que tenían que hacer y ahora empezó la otra etapa. ¿Cuál era la otra etapa, Rodríguez? Usted que estaba mordiéndose el labio a ver diciendo, ay, que ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuál era la otra etapa? No sé. ¿Y usted qué cree? Llegaron ¿Cuál los era? créditos. A ver. ¿Cómo se llama? La del dólar esa. No me acuerdo el nombre. No era eso. No, todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. Llegó el Faltaba. bloqueo de Venezuela. No. El bloqueo de Venezuela es una consecuencia de que no hicieron esto que yo les estoy preguntando de lo que tenían que hacer. A ver, Ponce, ¿usted que sabe tanto? ¿Qué No. quiere que te diga? La respuesta, Ponce. Eso quiero. Y no sé, después... Espera Pero ojo, que lea un poquito. Ponce, es obvio, piénselo. Llegaron los créditos.
Llegaron los Y sí, pusieron en empréstitos. práctica, pusieron la Tenían que plata. pagarlos. Claro, y eso de Tenían que los devolver la plata. emprestitos tenían que. No, dale, ya está, dijo Sofi. Sí, tenían que pagarlo, eso era lo que tenían que hacer. ¿Qué pasó como en muchos Sí. países, como en el caso de Venezuela? Eran un desastre a la hora de ordenar sus cuentas. A ver, como cualquier familia de ustedes, como la familia de Sofía, como la familia de Diboy, como la familia de Rodríguez, no, Rodríguez no, porque son multimillonarios, pero, o por ejemplo, de Blanco, de Ponce, ¿no? Inclusive la mía, todas las familias hacen lo que yo hago, que no es ninguna genialidad, sino ¿qué es lo que hacen? Muy simple. A ver, ganás 10 y se espera que por lo menos vos gastés 9, 8 sería lo ideal, 7 sería fantástico que gaste, entonces vos podés ahorrar dinero, ¿se entiende? Pero cuando vos tenés un país que gana 10, perdón, que gasta 10, pero recauda 7, y ahí estamos en problema, ¿se entiende? Vos recaudas 7, pero gastaste 10, o en algunos casos peores todavía gastaste 12. Entonces, empezás a generar deudas, y esas deudas hay que pagarlas, vos no podés dejar de pagar. Como vos tenés que pagar los empréstitos, justamente, vos tenés que pagar estas deudas contraídas, y haciendo eso, gastando más de lo que vos recaudás, no lo vas a lograr nunca pagar. Entonces, justamente, el problema económico argentino viene de eso, que gastamos más de lo que realmente recaudamos. Entonces, ¿por qué siempre la Argentina está en crisis? Porque no somos ordenados con nuestras cuentas. Y ese es el problema. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, por ejemplo, cuando se produjo, cuando se produjo este famoso bloqueo, ¿no?, a Venezuela, que en realidad no es al puerto Caracas, sino que era, a ver, acá lo dice bien claro, lo dice bien clarito este barco. El cobrador de deudas. ¿Y por qué querían cobrar la deuda? Porque no la estaban pagando. Venezuela no estaba pagando sus deudas. Y ahí está el problema. Es que, digamos, nosotros estamos viendo esto. Y así eran muchos otros países latinoamericanos. Entonces, la idea de la doctrina de Roosevelt con esta política del garrote era alinear a todos estos países latinoamericanos que no estaban siendo lo ordenado que tenían que ser. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque eran países que desde la óptica norteamericana, es decir, ya lo vimos en la caricatura en la clase pasada, todo lo que se encontraba de la frontera hacia el sur de los Estados Unidos, para Estados Unidos es lo mismo, porque tiene que ver con este gran grado de ignorancia que tienen los Estados Unidos sobre los países del sur. ¿Está? México lo tienen bien en claro, porque es un país que para ellos México, bueno, es un país fronterizo, es un país, México y Cuba, vamos bien. Ahora, les cuesta un tocazo a los norteamericanos poder distinguir los diferentes países latinoamericanos. Entonces, para ellos, todos son mexicanos. Y cuando vos le preguntás a un norteamericano que se imagine a un mexicano, y la verdad es que lo que se van a imaginar es un jardinero. Y sí, porque eso es lo que ellos ven de los mexicanos. Porque es el trabajo que mayoritariamente hacen en Estados Unidos. La mayoría son jardineros. Y si no son jardineros, son, no sé, qué sé yo. Bueno, pero pasa por un estereotipo mal confeccionado, mal armado. No todos los mexicanos son jardineros. Muchos mexicanos trabajan de jardineros, pero no todos son jardineros. ¿Tá? A ver, tenés ingenieros, tenés médicos, tenés policías, tenés, no sé, constructores, tenés de todo. ¿Tá? Como en cualquier país del mundo. No porque seas mexicano, sos jardinero. Ahora, volviendo al origen. Y ese es el problema. Entonces, cuando miran hacia el sur del continente y ven todo más o menos parecido, y la imagen que quedó era una imagen de países mal organizados, países desastres. Y acá salta una palabra, un término que lo van a tener que registrar.
¿Cuál es el término que van a tener que registrar? Y grábenlo, porque esto va a ser pregunta de evaluación, que es de repúblicas bananeras. Y cuando hablamos del término de repúblicas bananeras, estamos hablando de estos países chicos caribeños, más que nada, como Guatemala, Costa Rica, Belice, bueno, etcétera, etcétera. Estos países que son países que eran países débiles económicamente y débiles desde el aspecto político, es decir, desde el aspecto democrático. Eran países que eran muy difíciles de poder consolidarse. Entonces eran países que se manejaban mucho por la corrupción. Eran países fácilmente corrompibles. Y esto las empresas norteamericanas lo utilizaron mucho a su favor, como la famosa United Fruit Company. Otro ejemplo que se van a tener que acordar, chiquitos. La United Fruit Company se la van a tener que acordar para la evaluación, porque esto yo lo voy a tomar. Y la United Fruit Company, empresa norteamericana que se dedicaba a la explotación de frutas tropicales, entre otras cosas, la verdad que tuvieron un accionar sobre estos países latinoamericanos bastante reprochable. ¿Saben lo que significa reprochable? Sí, como bastante algo que se puede mejorar mucho. Sí, en realidad No más sé que la se puede definición mejorar, es correcta. condenable. Algo reprochable es algo Ah, condenable, es algo que hay que denunciarlo. ¿Está? Es así de tal el ejemplo que, por ejemplo, a través de la coima, perdón, yo hablo de coima, pero ustedes saben lo que es la coima, ¿no? sí, Sí, sí. es como el soborno, con plata. Sí, 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 Plata soborno, es negra. soborno. Exactamente. La United Fruit Company sobornó desde policía, sobornaba jueces, sobornaba políticos, presidentes, y se sobornaba lo que se le cruzara. ¿Por qué? Porque de esta forma, a través del soborno, lograba muchísimas cosas, desde, dependiendo del país, obviamente, ¿no? Desde pagar poco o nada impuestos, o pagar, por ejemplo, o comprar tierras fiscales a precios ridículos, ridículos. O sea, tierras fiscales son tierras que le pertenecen al Estado, ¿se entiende? Eh, o, por ejemplo, reprimieron muchas manifestaciones de obreros de la United Fruit Company, porque reclamaban mejores condiciones de trabajo y digamos, las reprimieron de forma muy violenta, o por ejemplo, bueno, en definitiva, se entiende el concepto de todas las concesiones que había logrado la United Fruit Company. Que esto un poco se mezcla con la famosa diplomacia del dólar, que era esto, que el gobierno norteamericano apoyaba a las empresas norteamericanas, apoyaba los intereses económicos norteamericanos en los diferentes países latinoamericanos. Y en este sentido, la diplomacia del dólar buscaba esto, digamos, corromper a los diferentes países latinoamericanos con la finalidad de protegerlos. Y en los casos en los cuales los intereses norteamericanos se veían perjudicados, directamente accionaban ya para derrocar a los gobiernos. Como es el caso, por ejemplo, que ahora se los marco, que yo lo tenía de menos un segundito, página, ¿dónde que está? Acá, como el caso de Guatemala, que figura en la página 30, que es el caso de Guatemala, que hubo un presidente que trató de hacer reformas políticas en su país, y este presidente, bueno, nada, trató de sancionar una ley que fue la ley de reforma agraria, que lo perjudicaba directamente a la United Fruit Company. Obviamente esto hizo que la empresa, capitales norteamericanos empezaran, y obviamente el gobierno norteamericano empezaran a atentar contra
este gobierno y lo terminan derrocando. Así de sencillo. A ver, entonces, esto, digamos, fueron diferentes prácticas que desarrolló la empresa, que ustedes lo tienen que leer a lo largo de todas estas páginas. ¿Estamos? Podría largar una nueva consigna que me mencione las diferentes prácticas que tuvo la United Fruit Company. Qué interesante para agregar. Me gustó, Rodríguez, su propuesta. Usted que me está diciendo que sí, que haga eso, vamos a agregar eso, esa consigna de trabajo. Lo voy a alargar mañana para los 2/5. Eso, me gustó, ¿eh? Me gustó su propuesta, que mencionar las diferentes prácticas que ¿Y lo tenemos que entregar? ¿Perdón? ¿Lo tenemos que entregar? No. Al igual que como hice con las imágenes, lo voy a publicar ahí en el módulo y ustedes ahí en los comentarios lo ponen. ¿Está? Lo vamos a hacer así. Bien, gracias Rodríguez, ya que usted lo propone, usted lo tiene, y obviamente va a ser pregunta de evaluación. Va a ser pregunta de evaluación esto. Pero, a veces me sorprendo yo como profesor. Me sorprendo, no. Hasta acá, ¿está todo claro? Sí. Sí, todo clarísimo. ¿Quién fue el que dijo sí, tímida, resignada? Tímida barra resignada, como diciendo, ay, no, me quiero matar. ¿Fue usted, Abril? ¿Con B corta? No puede No, ser. fue Sofía, me parece. No, fue Juan. Fue Juan. Sí, dale. Tiralo bajo el camión a pobre Juan. Juan, te cambió la voz. No, yo dije sí, y Juan dijo, sí, se entiende, algo así dijo. Bueno. Yo dije sí, todo clarísimo. Bien, ¿todo claro? A ver, si soy tan claro después, ¿por qué empiezan con las 40.000 preguntas? O sea, son cosas de la vida. Cosas son que cosas. pasan. Queremos que nos ilumine nuestra ignorancia. Pero qué poeta que se me puso hoy, digo hoy, no, pero digo hoy está a full. Increíble. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para hacerme? No. Yo tenía dudas con la vuelta de rosca y bueno, ya me la saqué, así que no tengo más dudas. Sí, a ver, no es que yo siempre digo como una suerte de vuelta de rosca, como diciendo, apretaron más todavía la cuestión. Yo creo que en realidad Estados Unidos en ese sentido tiene una cuestión muy práctica en la forma de dirigir o controlar Latinoamérica. Hasta el día de hoy, te podés imaginar que Cuba en su momento fue un dolor de cabeza, para no decir otra expresión muy conocida. Cuba fue un dolor de cabeza fenomenal para los Estados Unidos, y hoy en día lo es Venezuela. Venezuela es un dolor de cabeza para los Estados Unidos fenomenal. Pero bueno, tiene que ver, van de la mano, digamos, de estos problemas que digamos, controlar Latinoamérica nunca es fácil. No crean que a Estados Unidos le resulta fácil controlar y siempre hace lo mismo. No, hay que reconocerle que Estados Unidos sabe adaptarse muy bien a los cambios políticos. No quiere decir que todo le sale perfecto, porque no todo le sale perfecto. Siempre hay cuestiones que, aún así, Latinoamérica tiene arranques propios, pero bueno, aún así Estados Unidos se adapta a todo eso y ha tenido etapas. Como tiene etapas de intervenciones militares, tiene etapas más diplomáticas, tiene etapas más pacíficas. Depende del momento, depende de la situación, depende del país, va a ser la herramienta que utilice. Yo creo que en ese sentido sabe utilizar muy bien la caja de herramientas, y si tiene que usar una llave francesa, utiliza la llave francesa, y si tiene que usar un destornillador, utiliza un destornillador. Varía en función del ejemplo que nosotros vamos a analizar. ¿Se entiende? En este sentido, por eso es que nosotros analizamos diferentes políticas que ha tenido Estados Unidos, en donde por ahí está moderado en sus pretensiones, como es, por ejemplo, la diplomacia del dólar, que utilizó caminos más pacíficos, o la política de garrote de Roosevelt, donde fue increíblemente directo e intervencionistas. Lo cual no quiere decir que haya habido alguna intervención aislada
digamos que fue una política de garrote de Roosevelt. No. No se olviden que históricamente Estados Unidos ha tenido diferentes intervenciones, pero la doctrina del garrote yo creo que fue un extremo de intervenciones a lo largo de toda Latinoamérica. ¿Se entiende? Como uno diría, la intervención sobre Irak y Afganistán fueron como una suerte de garrotazo de venganza por los atentados de las Torres Gemelas en el año 2001, y podríamos decirlo, sí. Yo creo que en ese caso ahí se dieron una vuelta de tuerca, 40 vueltas de tuercas más todavía de lo que fue la doctrina Monroe. Pero bueno, nada, es lo que es. Bien, chiquitos, si no hay más preguntas hasta acá, vamos a darle un fin porque ya estamos llegando a las 10:30 y ya estamos llegando al fin de la clase. Chiquitos, me despido si no hay más preguntas. Ok. ¿Hay más preguntas? No. No. Va. No. Ah, Bien. No, ninguna, Espectaculares, profe. dejan sin palabras. Un profe, un crack, el profe. Sí. Un aplauso para Mitarelo. Chupamedias que son, Dios mío. Lo que hacen por querer aprobar. La Profe, te desesperación. conozco de segundo, profe. ¿Cómo vas a chupar? Sí. Hace poquito Decía- lo conoce con- Desea no seguir conociéndome. Tenemos largo rato todavía, largo rato. Hasta séptimo tenemos. Sí, hasta séptimo. Ahí Rodríguez se agarra la cabeza como dice, no me quiero matar hasta séptimo. Pero sí, hasta séptimo. Sí, sí, claro. Bueno, chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y Rodríguez, nos estamos viendo entonces. Chiquitos, ten atentos a lo que voy a mandar, así esos ejercicios de juego, ejercicios / juegos que mando por el modo. ¿Estamos? Chiquitos, Barra juego que te ponen un 5. Justo no tengo ganas de jugar hoy. Qué juegos tan buenos que hace, por Dios. Me río un montón. Me divierto a lo pavote. mira, Rodríguez, yo te lo digo así, no sé vos, pero yo me redivierto. Y no sabés cómo me divierto. No es una diversión mutua. No tan bien. Sí. Chiquitos, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Ah. Luego. Chao.